Buenas tardes, colegas. Bienvenidos a una conferencia más, ¿verdad? Que tenemos en celebración de nuestro 65 aniversario de nuestro colegio de contadores, donde siempre estamos prestos a la capacitación continua, que como profesionales del gremio que estamos, los que andamos de independiente, los que estamos como contadores, ¿verdad? Tenemos una gran responsabilidad en nuestras manos y qué mejor estar capacitados. El tema que les voy a exponer un poco, ¿verdad? Es un tema bastante que a algunos no les gusta, acerca de los impuestos diferidos, porque pues he tenido ciertas entrevistas y son muy honestos en decirme, pues es que el impuesto diferido ni lo calculamos, o sea, ni siquiera lo tomamos en cuenta, no estamos bajo NIF, entonces poco lo ven como un tema muy importante, porque es muy importante dentro de la contabilidad para dar un entendimiento y no distorsionar, ¿verdad? Lo que es el impuesto dentro del análisis de los estados financieros. Entonces vamos a hablar un poco acerca de una mezcla, ¿verdad? En lo que la NIC 12, que es el impuesto a la ganancia, o sección 29, ¿verdad? Pero lo vamos a traer un poco al entendimiento, primero, de la incertidumbre que hay acerca del tratamiento del impuesto a la ganancia, que nos lo expresa bien claro la CINI, ¿verdad? 23, y vamos a enfocarnos un poco ya al final en la parte de los arrendamientos. De, la CINI 23, que es la que les estoy compartiendo acá, igual yo creo que el material se lo vamos a proporcionar, ¿verdad? Porque se les va a proporcionar, ok, ok. Eh, Les vamos a proporcionar todo el material que van a estar viendo hoy, un material que, como toda norma, ¿verdad? Ya sea financiera o norma tributaria o norma legal, pues tenemos que leer y tratar de captar o analizar lo que más incidencia tenga. Es mentira que nos vamos a aprender de memoria una norma, porque es falso, ¿verdad? No los aprendemos, pero sí en la práctica y en la lectura nos vamos memorizando quizá los principales, como son los alcances, la objetividad que tienen las normas. Y en este caso, así como en el día a día, ¿verdad? Que hoy en día los contadores acá en Nicaragua les ha tocado eh, ser, perfeccionarse en la parte fiscal, quieran o no quieran. Eh, Estoy seguro que ahí vamos corriendo a descargar la ley 822, lo que nos gusta todavía la antigüita, tener un libro, nos vamos a hojearlo en ciertas circunstancias que se nos aparecen en el día a día. Entonces lo mismo nos pasa acá con las normas. Entonces la CINI lo que pretende es como que esclarecernos un poco, ¿verdad? O bien orientarnos de esas incertidumbres que puedan salir de la aplicación del impuesto a la ganancia. Entonces, a ver, el alcance, que eso es lo que me gusta ver más de las normas. En referencia a la CINIS 23, lo que ella revela acá es la parte de la NIC 1, que es la presentación de los estados financieros, la NIC 8, las políticas contables o cambio de estimaciones contables y errores, la NIC 10, que son hechos ocurridos después del periodo, y la NIC 2, que es la que traemos en esta tarde. ¿Qué pasa con la NIC 12, que es el impuesto a la ganancia? Los requerimientos para los activos y pasivos de impuestos diferidos o por impuestos diferidos y los corrientes, que ya sabemos que los corrientes son los que día a día tenemos, que hay que pagar o tenemos a favor con las autoridades fiscales, y los diferidos que surgen de la diferencia entre la comparabilidad de una norma contable o la política que nosotros tengamos como compañía con la norma fiscal. Entonces, una entidad utilizará los requerimientos de la NIC 12 sobre la base de las leyes fiscales aplicables. Acá nosotros, como ya manejamos la mayoría, creo que la mayoría lo manejamos, esa parte que sí, yo tengo una política contable, no todas las empresas lo tienen porque la mayoría de las compañías, para no estar con un dolor de cabeza al final de los ejercicios, pues tratan de adaptar sus normas contables con las normas fiscales. Pero sabemos que si estamos bajo la norma internacional, que son las NIF, ya sea full
o las NIC para pyme, tenemos que acoplar nuestras políticas y nuestro procedimiento conforme a la norma. Y ya sabemos que la norma es bien clara y no vamos a hacerlo con, con la norma fiscal. Es más, no, hemos encontrado en auditoría donde las compañías están bajo un marco contable, ¿verdad? Internacional, en teoría, y coinciden esas normas contables que tienen ellos de procedimiento con las normas fiscales. Entonces ahí pues les hacemos en la parte del control interno, ¿verdad? Que los procedimientos que están adoptando esa compañía, pues no está cumpliendo en este caso con su marco de referencia, sino que está enfocado más que todo a la norma fiscal. Entonces, al leer la NIC 12 puede ser que a veces no nos queda claro qué es lo que nos trata de decir, o a veces uh, uno puede ver el alcance, la objetividad y dice la medición, pero en sí me queda una gran incertidumbre. Por eso la CINIF 23, ¿verdad? Que es una interpretación de esa incertidumbre acá en el antecedente, pues nos puede dejar un poco más claro o un mejor entendimiento, podría decir, de lo que trata la norma. Entonces, como acá lo ven en el inciso 2, dice, puede no quedar clara la forma que se aplica la legislación fiscal a una transacción o circunstancia concreta. ¿Qué nos damos a entender acá? Ustedes saben que una de las primeras preguntas, ¿tengo que ser un expertise, un experto en la materia fiscal para poder determinar un impuesto diferido correcto? Entonces la respuesta es no. No es necesariamente que tenga que ser un experto fiscal. Hoy en día, pues tenemos a la mano mucho material, es más, en la página web de la Dirección General de Ingresos podemos descargar lo que es la legislación y podemos leer. Es verdad que puede ser que yo, Osmara, interprete de una manera y Luis interprete de otra manera. Pero esas son ya las interpretaciones que podamos tener al momento de reconocimiento o de un gasto que si es o no es, o si yo lo tenía que pagar de esta manera o lo tenía que pagar de esta manera. Pero la norma no llega hasta ese alcance que diga, sí, tienes que llevarlo a cabo tal y él como debe ser. O sea, en el sentido de que si tu entendimiento, Osmar, lo hiciste mal, o lo estás diciendo, lo estás interpretando de esta manera, entonces vos, Luis, que lo estabas interpretando de esta manera, esta es la correcta que vas a llevar. No, 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 no. Por eso dice ahí, puede que no quede clara la forma en que aplicamos la legislación fiscal a una transacción o circunstancia concreta, pero ya sabemos que desde el momento que tenemos un marco contable diferente, que difiere totalmente a la norma fiscal, vamos a tener un impuesto diferido y le llamamos impuesto diferido porque puede ser o un activo por impuesto diferido o un pasivo por impuesto diferido. Entonces, la aceptabilidad de ese tratamiento, de un tratamiento impositivo concreto, según la legislación fiscal, puede no ser conocida hasta que la autoridad competente o correspondiente, ¿verdad? O los tribunales de justicia tomen esa decisión, pero a futuro, ¿verdad? Porque sabemos pues que en el momento que estamos haciendo la transacción, estamos realizándola de la manera como la interpretamos o cómo la entendemos, ¿verdad? Que es sinónimo de la interpretación que estamos. Entonces, ya después, si estaba mala o hay que corregirla para ver si tenés que hacer, obviamente, remediar el impuesto diferido, corregir el impuesto diferido, pues lo vas a hacer cuando se dé por concreto, según ya los expertos, que mira, esto estaba malo, que tienes que corregir esta parte, pero nosotros como buen ICA sabemos que la parte de las auditorías, más que todo se enfocan en si es un gasto deducible o no es un gasto deducible, o es que no cumpliste con este requerimiento para acreditarte esto. Entonces, más que todo en esa práctica. Por eso es que en ocasiones no tenemos, no vamos a tener esa gran como le dijera, a N años que tratar de corregir un impuesto diferido, a menos que sí realmente impacte en el cálculo, por ejemplo, en el de la depreciación, y te podría poner un ejemplo, de decir, aunque es bien claro, ¿verdad? El artículo 34 es bien claro en eso, lo deja claro los años, pero a veces podríamos decir nosotros, es que hay uno en lo que más nos enredamos en esa parte, y lo vamos a llevar a otro activo, o sí, que la ley dice que son 5 años.
y a lo mejor la clasificación que nosotros le estamos dando como otros activos, tanto en materia fiscal, no es la correcta. A lo mejor eso no es que sea otro activo. Yo, Mara, estoy suponiendo que es otro activo porque no sé dónde colocar. A veces mi catálogo, a veces nosotros solo nos guiamos con lo que dice el catálogo, pero tenemos que abrir un poco la mente y analizar la transacción y decir, bueno, mira, esto no es otro activo, esto realmente tendría que estar en la parte, por ejemplo, activos de cómputo. Es que no es una computadora, es que no es un servidor, es que no es tal cosa, entonces, pero sí, sí es un parte de herramienta de ellos que nosotros llevamos, pues sí, coloquémoslo en la parte de los activos de equipos de cómputo. ¿Por qué dejarlo como otros activos? En algunas ocasiones, no sé, si les ha pasado a ustedes, hay un, no sé cómo se le llama, donde se guarda el servidor, que es un cosito como de hierro, textura de plástica, pero se guarda ahí pues para evitar que se caiga, porque sabemos que los servidores son muy delicados en esa parte, o que se vaya a dañar, pues, por decir, es una cajita. Entonces hay muchos que dicen, bueno, lo voy a llevar como otro activo, y forma parte del equipo de cómputo. O sea, forma parte del equipo de cómputo no quiere decir que es una herramienta que sí o sí, si no la tenés, no va a funcionar. Pero sí, o sea, si se quita el servidor de ahí, ¿qué haces con ese equipo? ¿Para dónde lo llevas? Entonces, según la interpretación que nosotros le demos, ¿verdad? Entonces, esos son los efectos que pueden surgir y decir, bueno, la norma ya sabemos que en NIF el activo no se basa de conformidad a lo que te dice la ley fiscal, sino que realmente a la vida útil de ese activo, porque nos encontramos que las computadoras están depreciadas 2 años y tienen computadoras que están en uso y ya tienen más de 10 años de estar ahí. Entonces, ahí es donde viene y nace el impuesto de diferido. Entonces, ¿cómo dice la CINIF en la interpretación? Bueno, un tratamiento impositivo hace referencia a los tratamientos usados por una entidad o que prevé usar en las declaraciones del impuesto a la ganancia. La autoridad fiscal hace referencia al organismo u organismos que deciden si los tratamientos impositivos son aceptables o no. Aquí nos viene a dar como las definiciones de cada uno de los elementos que necesitamos para dar el entendimiento de la NIC 12. Ahora, dice un tratamiento impositivo incierto. Es un tratamiento de los impuestos por el cual existe una incertidumbre sobre si la autoridad fiscal va a aceptar el tratamiento impositivo según la legislación fiscal. Por ejemplo, la decisión de una entidad de no presentar la declaración del impuesto a la ganancia en una jurisdicción fiscal o no incluir un ingreso concreto en la ganancia fiscal es un tratamiento impositivo incierto y su aceptabilidad es incierta según la legislación fiscal. Que aquí es cuando dice uno, si lo voy a ingresar o no lo voy a presentar como un ingreso en la parte de las declaraciones, ya la presentación. Ahora, ¿cuál es el alcance de esta norma? Es la interpretación, dice, esta interpretación aclara cómo aplicar los requerimientos de reconocimiento y medición de la NIC 12 cuando existe incertidumbre frente a los tratamientos del impuesto a la ganancia. En esta circunstancia, una entidad va a reconocer y medirá su activo o pasivo por impuesto diferido o corriente aplicando los requerimientos de la NIC 12 sobre la base de la ganancia fiscal o el resultado que le vaya a dar, ¿verdad? Ganancia o pérdida fiscal. Y acá le hace mención, pérdidas fiscales no utilizadas, créditos fiscales no utilizados, tasas fiscales determinadas aplicando esta interpretación. ¿Cuáles son los problemas que nos surgen en ocasiones con la interpretación de la NIC 12 o cuando estamos haciendo el cálculo de los impuestos diferidos? Dice, cuando existe incertidumbre frente a los tratamientos del impuesto a la ganancia, esta interpretación aborda si una entidad va a considerar por separado el tratamiento impositivo incierto. ¿Qué pasa acá? En la parte de los impuestos diferidos, es que aquí es como que yo lleve doble contabilidad. No, no es que llevemos doble contabilidad. Simple y sencillamente necesitamos un mayor control. ¿En qué sentido? Bueno, si tenemos, sí es verdad que tenemos un poco más de trabajo que tenemos que llevar
un control de las depreciaciones bajo la norma contable que tenemos bajo nuestro marco de referencia y un cuadro de depreciación del detalle del control que llevamos bajo las normas fiscales. Entonces, no es que llevemos doble contabilidad, tenemos doble control para evitarnos a pegar carrera, por decir así, en la última hora, que si las autoridades fiscales nos llegan a revisar y le entregamos el cuadro que llevamos de depreciación bajo la norma o marco de referencia contable, pues más bien lo vamos a perder, ¿verdad? Aunque hoy en día las autoridades fiscales pues se han capacitado bastante, e incluso en partes de norma, y pueden que entiendan, pero ustedes saben que es mejor entregarle tal cual se declaró para que no haya ninguna interpretación o no haya una presunción, que no les vayan a aplicar el término de presunción y lo vayan a reparar por eso. Entonces, por eso es que se tiene que llevar en un control, no cuentas de orden. La contabilidad no en cuentas de orden, control como le llamamos extra libro nosotros, porque la contabilidad es financiera, no es fiscal, y más si están en normas de marcos de referencia internacional. Su contabilidad tiene que ser bajo la esencia financiera, económica. Eso es lo que tiene que presentar su estado financiero. Entonces, ¿qué sucede acá? Seguimos, ¿verdad? Los supuestos que una entidad realiza sobre la revisión de los tratamientos impositivos. ¿Cómo determinará una entidad la ganancia fiscal o pérdida fiscal? Las bases fiscales, pérdidas fiscales no utilizadas, ¿verdad? Porque sabemos que hay pérdidas fiscales no utilizadas, créditos fiscales no utilizados y tasas fiscales. En este caso, pues que nosotros le llamamos contribución, ¿verdad? Tasas de contribución. Y cómo considera una entidad los cambios en hechos y circunstancias. A ver, acá habla un poco acerca de la inspección por las autoridades fiscales, la determinación y los cambios en hechos. Ahora, aquí sí es importante enfocarnos un poco porque en teoría a veces un cambio en los hechos o circunstancias pueden cambiar las conclusiones de una entidad sobre la aceptabilidad de un tratamiento impositivo o la estimación de una entidad del efecto, ¿verdad? De la incertidumbre o bien ambos. Es decir, a veces nosotros nos encontramos, por ejemplo, que la contabilidad del año 2000, voy a poner un ejemplo, ¿verdad? 18 al año 2022, pues teníamos bajo la norma o bajo el procedimiento, la política que estaba en la parte de activos fijos, pongámosle, teníamos que la depreciación de las máquinas industriales la llevábamos a, según el manual, ¿verdad? Que se compró esas máquinas, pues llevamos, lo tomamos de esa manera porque no queríamos, o la compañía, su directivo, no querían invertir, ¿verdad? En un juicio profesional de un experto, de un consultor independiente, pues y lo tomamos como decía el manual y lo llevamos bajo esa vida útil del activo. Y resulta pues que ya al pasar de los años, se consultó porque la compañía quería hacer inversión, qué sé yo, el propósito que tiene en su momento, y resulta que las máquinas, los años que se han venido depreciando es incorrecto, ¿verdad? Entonces el experto le dice, como cuando llegan los actuarios, ¿verdad? Tenés que hacer la corrección y obviamente de hoy en adelante modificar tu política contable porque la que vos tenías o la que adoptaste o la que aprobaron en su momento, pues es correcta. Entonces viene y cambia la política contable. Entonces aquí entra en juego la NIC 8 que habla sobre la política contable, cambio en las estimaciones contables y errores. Entonces acá hay que ajustar la parte del impuesto diferido cuando existen ese tipo de escenario, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Si yo no llevo, por decir, una información extra libro que me sea más fácil tener a mi mano cuando sucedan este tipo de eventos o quiera yo ir a analizar, ver si he venido realizando la práctica correcta ante las autoridades fiscales o al momento que vaya a hacer la conciliación fiscal, de ver cuál es la diferencia que tengo entre lo que le tengo que reconocer al fisco, porque según su norma
y lo que tengo que llevar, que lleve mi estado financiero, ¿verdad? Entonces, es mejor tener ya a la mano los dos cuadros, y así es más fácil que estar llevando un solo cuadro y después haciendo el cálculo, viendo, recalculando, por decir así, y nos puede tomar que por la prisa o por no es lo mismo llevarlo mensual a hacerlo de un solo una vez al año, podamos tener errores. Entonces, por eso es que llevarlo de extra contable, por decir así, es un mejor tratamiento para la parte de las empresas, pues que están obligadas por su marco de referencia. Vamos a entrar un poco, porque yo sé que gracias, Gretchen. Yo sé que no todos manejamos la parte de estos impuestos diferidos y que sí es un poco al inicio cuando son compañías de, por ejemplo, de las mineras, las azucareras, las refinerías que tienen exenciones fiscales y tiende a veces a dar un poco de dolor de cabeza en decir, ¿cómo lo vamos a hacer o cómo lo voy a aplicar por simple hecho de que cómo interpretamos la legislación fiscal? O decir, si tengo que hacer el cálculo, no tengo que hacer el cálculo. Entonces, a veces nos tiende a dar ahí el dolor de cabeza. Y algunos que dicen, ¿para qué voy a hacer un cálculo del impuesto diferido si el estado financiero lo tengo cuadrado? ¿Cuál es cuál es la idea de esto? O sea, nosotros los contadores a veces decimos, listo, terminé mi estado financiero, me pegó mi activo con mi pasivo más el patrimonio, soy feliz. Y estoy feliz porque no tengo descuadro, puedo ir a dormir tranquilo. Pero no miramos más allá, no analizamos la parte de la esencia económica, la parte financiera, la parte de estos impuestos diferidos, porque sí es verdad, por ejemplo, cualquier colega que haya tenido la oportunidad de hacer estos cálculos de impuestos diferidos, que hayan estudiado un poco esto de la materia del impuesto diferido, de decir, eh, no lo voy a realizar, no pasa nada, porque no tengo ningún descuadre. Es totalmente incorrecta la información que se está presentando porque están engañando a los usuarios de los estados financieros y se están engañando ustedes mismos, porque lo vamos a ver en un caso práctico que tengo en Excel, donde sí el no realizar el cálculo por impuesto, ¿verdad? Diferido, cambia totalmente lo que es la realidad en cuanto a la tasa que uno dice, ¿cuál es tu tasa que estás aplicando? ¿Cuál es tu tasa que, mejor dicho, que tributaste el IR anual? Ah, es el 30%, diciendo, sí, bueno, el 30% porque así te lo calculó la BER, pero tus estados financieros, si no hiciste tu debido cálculo de impuestos diferidos, haciéndote el análisis, vas a ver que no es así, ¿ya? Y hay un método de balance que tuve la oportunidad de enseñarlo acá en un seminario que se impartió, ¿verdad? Eh, donde se puede reflejar eh, los errores que hay al momento de no hacer el cálculo del impuesto diferido, de la tasa, cómo te la va modificando, eh, totalmente lo contrario que vos tenés en tu declaración anual en el sentido de la alícuota que estás practicando y cómo se ve en el método del balance. Pues le llamamos método del balance porque lo hacemos de referencia con las diferencias que tenemos en las cuentas de acumulativa, ¿verdad? Que son del balance, versus lo que nosotros nos va originando el impuesto anual, porque en teoría nos debería de cuadrar, pero al no llevar el impuesto diferido eso no cuadra. Entonces ahí se ve claramente cómo es la importancia del impuesto diferido en la parte de las empresas que llevan su contabilidad con una base diferente a la norma fiscal. Entonces, ya entrando un poco al énfasis que teníamos ahorita, que es los arrendamientos financieros, esa transición en la NIC 12, ¿verdad? Cambió y entró en vigor a partir del 1 de enero del 2023. ¿Y qué es lo que nos preguntábamos ahí? ¿O qué es la pregunta que surge ahí siempre? Que pueden decir, ¿existe un impuesto diferido en los contratos de arrendamientos?
sea, tenemos dos figuras de los contratos de arrendamiento. Tenemos arrendamientos financieros y tenemos arrendamientos operativos. Entonces, en los arrendamientos operativos no existe impuesto diferido. ¿Verdad? Es un arrendamiento operativo, yo me reconozco mi gasto y no pasa nada. Simplemente estoy pagando un canon de arriendo y listo. Pero ya sabemos que de conformidad a la NIC 16, lo que son los arrendamientos financieros es un activo de derecho de uso. Entonces, nos hacíamos esa pregunta. ¿Existe realmente un impuesto diferido en este tipo de arrendamiento? Pues acá vamos a indicar o dar la respuesta de eso si es que alguno se hacía la pregunta o tenían alguna duda o quieren aclararlo. Dice, el impuesto diferido en un contrato de arrendamiento se presenta dependiendo del tipo del contrato que estamos evaluando, que es lo que le decía al inicio. Los contratos de arrendamiento operativo no dan lugar al reconocimiento del impuesto diferido, porque recordemos que la esencia, en este caso, o el principal objetivo del impuesto diferido es cuando vamos a tener un reconocimiento, ya sea como que lo miremos a favor de futuro de las compañías, porque recordemos que el impuesto diferido es a futuro, por eso se va a diferir. No es en el momento, pero sí va a impactar en el futuro. Entonces, ¿qué sucede? Si vamos a tener, como decimos, una ganancia o vamos a amortizar un saldo a favor o vamos a tener las imposiciones que de esta manera, como está nuestra norma contable o como nos indican las NIF, vamos a tener para futuro una obligación fiscal. Entonces, nosotros sabemos que los arrendamientos operativos no vamos a tener ni uno ni lo otro, ¿verdad? Ni uno ni lo otro. ¿Por qué? Porque el arrendamiento operativo, pagas el canon, te lo reconoces bajo gasto y no pasa nada. Ok, no pasa nada. Ya me lo reconocí bajo un gasto, yo no voy a deberle más al fisco a futuro porque me lo estoy reconociendo en el mismo periodo, ni tampoco voy a tener un crédito o fiscal a futuro porque el fisco a mí no me va a devolver nada. Entonces no existe. Mientras que en el derecho, en los activos financieros por derecho de uso, sí, porque recordemos que el tratamiento contable que le vamos a dar a ese activo por derecho de uso es reconocerlo como que fuera una propiedad de la compañía y depreciarlo. Lo vamos a depreciar. Ya no vamos a hacer que nos vamos a reconocer un canon mensual y ya, no. Ahora yo digo, este activo es mío, ese vehículo es mío, esa propiedad es mía, ese edificio es mío, porque yo tengo un arrendamiento financiero y lo reconozco como derecho de uso. ¿Ya? Dice, se supone que los arrendamientos, según las NIF integrales, ya no los separan en financiero, operativo, o me equivoco. Sí, no, no se equivoca. Por eso estamos hablando de la NIC 16, que es de las integrales, pero les estoy haciendo la comparación de cuando hay un arrendamiento operativo, ya no existe. O sea, perdón, no existen los impuestos diferidos, porque a veces recordemos que con esa parte que hubo de la NIC 16, es donde dice, ahora te vas a reconocer los activos como derecho de uso, son tuyos, aunque no lo son, ¿verdad? Porque lo tienes en arrendamiento financiero, pero la norma dice sí, vaya y lo va a depreciar. Pero el fisco le dice no. El fisco dice no. No existen para ellos los activos por derecho de uso. Entonces vamos a tener una diferencia temporaria, porque la depreciación que le voy a aplicar a ese activo por derecho de uso no va a coincidir jamás ni nunca con el gasto de arriendo, con el canon que yo estoy pagando mensual por ese activo. Entonces existe el impuesto diferido. Entonces, el contrato hace que se pueda depreciar aún cuando no exista el traspaso del bien. No, a ver, es que no estamos hablando que el contrato lo indica la norma, ¿verdad? La norma es la que lo indica. Entonces, la norma dice que si vos tenés un contrato por arrendamiento financiero, te lo vas a reconocer como que el activo es tuyo, que lo estás comprando, que lo estás comprando y lo estás pagando a N años.
Entonces, vos vas a tener una obligación, que es el canon, ¿verdad? Que se deja decir, mira, sí va a ser un arrendamiento financiero y el canon es de $800 mensual. Entonces, eso es lo que vos vas a amortizar en tu pasivo financiero. Pero vas a depreciar ese activo que tengas. Entonces vas a tener una diferencia temporaria porque al fisco no le puedes aplicar eso. Es como que al fisco vos vengas y le digas, bueno, yo tenía un edificio y le hice una revaluación y la revaluación yo la voy a integrar y la voy a comenzar a depreciar. No existe eso para el fisco, no te lo aceptan las autoridades fiscales. Entonces, esas diferencias que van surgiendo en ese tipo de transacciones es la que donde nacen los impuestos diferidos. Dice, en resumen, si es operativo financiero en los estados financieros, siempre voy a reconocer un impuesto diferido conforme a la NIF 16, ya que esta no hace distinción del arrendamiento entre financiero u operativo. No, la NIF 16 habla del arrendamiento financiero. Financiero. Ahí lo dejó claro. Como decía Freddy, no sé si era Freddy, donde ya no existía esa parte del arrendamiento operativo. ¿Ya? Pero recordemos que acá, nosotros tenemos arrendamientos operativos y tenemos arrendamientos financieros. Son diferentes. No sé si me explico ahí. Ok, bueno, qué bueno. Entonces, volviendo, ¿verdad? Retomando de la pregunta que nos hacíamos al momento que salía esa interpretación, era si era o no necesario hacer el impuesto diferido, porque dice, bueno, si voy a tener el mismo activo y el mismo pasivo, ¿para qué voy a reconocer un impuesto diferido? Entonces, vamos a dar respuesta a esa inquietud. Dice, ¿cómo se maneja el impuesto diferido en los contratos de arrendamiento? Para abordar este interrogante, partiremos de los conceptos incluidos en la sección 20 del estándar para PYME, suponiendo que entre las partes del contrato de arrendamiento, el arrendatario pertenece al grupo 2, por decir así. Cabe anotar que para las entidades del grupo 1 se deben aplicar los nuevos lineamientos contenidos en la NIF 16. Por eso que le decía que hubo un cambio en esa NIF y hay que actualizar, ¿verdad? Hay que leer porque esto está en constante cambio. Imagínense que ahorita entró en juego la NIF 18, donde nos viene a cambiar totalmente la presentación del estado de resultados. Me estoy desviando un poco del tema, pero yo sé que acá el colegio va a impartir una capacitación de eso, que es muy necesario, porque es cierto que va a entrar en vigencia en el 2027, pero ya fue publicada y podemos, a las compañías que si quieren aplicarlo ahorita lo pueden aplicar, porque la norma no indica que no se pueda, pero sí va a entrar en vigencia hasta el 2027. Pero lo que les trato de decir es que tenemos que estar actualizados de esto. Si nosotros estamos aplicando normas internacionales como la NIF, NIF para PYME, NIF Full, debemos de estar actualizados como profesionales. Igual de las normas de auditoría que vienen, ¿verdad? Para lo que son el caso meramente de las pymes, que ya, que es súper genial para nosotros que andamos en esto, ¿verdad? Porque nos sentíamos como que esto que estoy practicando, esto que estoy auditando, es como que estuviera auditando un monstruo. Y realmente no es un monstruo, es así, dice uno. Y siento que todo ese procedimiento total que tengo que hacer, pues como que no cabe, no tiene lógica, pero hoy en día, pues ya también se va a partir una capacitación de eso cuando entren ya en vigor esas normas de las NIC, perdón, las normas de auditoría. Sigamos entonces con la parte del arrendamiento financiero. Si estamos ante un arrendamiento operativo, el arrendamiento no debe reconocer activos ni pasivos derivados del contrato. Solo debe reconocer un gasto por el canon que le corresponde pagar por el uso o disfrute del bien. Por tanto, no hay un impacto en el impuesto diferido en este tipo de contratos. En caso que se trate de un arrendamiento financiero, hay lugar al reconocimiento de un activo y de un pasivo derivados del contrato. El activo puede ser clasificado como propiedades, planta y equipo si se trata, por ejemplo, de maquinaria o equipos de transporte, o propiedades de inversión
si se trata de un edificio que se vaya a alquilar, que se va a alquilar, en este caso propiedad de inversión, o se reconoce un pasivo por obligaciones de contrato de lease. Ahora bien, continuando con el análisis del arrendamiento financiero, debe decirse que como el impuesto diferido surge de la diferencia entre los saldos contables y fiscales, se debe tomar en cuenta que si el contrato que se tenía desde antes de la ley y las reformas, porque también eso tenemos que estar pendientes, no solo de que si cambia la normativa de mi marco de referencia contable, no, también tengo que estar pendiente de la actualización si cambia mi norma fiscal, porque sabemos que en ocasiones pues han estado actualizando, cierto que acá en Nicaragua, pues gracias a Dios no se han actualizado la parte de la vida útil de los activos, se mantiene, pero sí han estado actualizando otro tipo de artículos. Entonces, si ese artículo que están actualizando en la norma fiscal me impacta con transacciones que yo tengo de conformidad a mi marco de referencia contable, tengo que ir a actualizar mi impuesto diferido. No dejemos que ese impuesto una vez lo calculé y ahí quedó, porque así nos hemos topado. Vamos a hacer auditoría y miro esa cuenta y ese impuesto está desde el 2003 y estamos en el 2024 y ahí sigue el mismo. No lo han tocado del todo. Ahí está, ahí quedó, desde que llegó el consultor y lo hizo, hasta ahí nomás quedó. Desde ahí ya sabemos que hay sesgo en los estados financieros porque no han venido reconociendo el impacto que tienen los impuestos diferidos, ¿verdad? Ahora, entrando un poco de la normativa, que fue el cambio que hubo, o mejor dicho, la excepción inicial de los cambios de las NIC 12 en relación con las diferencias temporarias en operaciones que dan lugar a un activo y un pasivo por el impuesto. Entonces dice, en registro de los impuestos diferidos como consecuencia de la entrada en vigor del NIF y el Plan General de Contabilidad, ¿verdad? Pasó a tener un enfoque exclusivamente basado en las diferencias que se producían entre el gasto por impuestos contables y fiscales, a un concepto de impuesto diferido referido a la diferencia existente entre el valor contable y el valor fiscal de los activos y pasivos de los estados financieros. Este concepto del valor contable y valor fiscal de las partidas de los estados financieros tienen algunas excepciones de su reconocimiento inicial, que en algún caso, como es el del registro de los arrendamientos bajo NIF 16, puede provocar que se interprete que no es necesario su registro, porque así la mayoría dicen, no, si no es necesario ese registro, cuando la lógica contable llega a pensar todo lo contrario. Para intentar solucionar este problema, el 7 de mayo del 2021, ¿verdad? El IASB emitió un documento en el que regula el tratamiento del impuesto diferido relacionado con activos y pasivos provenientes de una única transacción. Gracias. Y que modifica la NIC 12. La modificación establece una reducción en el alcance de la excepción del reconocimiento inicial de impuestos diferidos incluido en la NIC 12 en su artículo 15 y habitualmente conocida como una initial exception, o sea, una excepción al reconocimiento inicial. Para que deje de aplicarse a las transacciones que diesen lugar a un reconocimiento inicial de diferencias temporarias, imponibles y deducibles por el mismo importe. Vamos a ver cuáles fueron esos aspectos básicos de la modificación, ¿verdad? Y acá nos da, cuando una empresa aplica NIF 16, reconoce un activo por derecho de uso, que es lo que estábamos explicando anteriormente, y un pasivo por arrendamiento en la fecha que da inicio. El reconocimiento inicial, la entidad necesita evaluar la parte fiscal del activo y pasivo por arrendamiento, identificando las cantidades que le sean imputables a efectos fiscales. Es lo que estábamos indicando cuando sean imputables, o sea que si vamos a tener una obligación a futuro
de esas transacciones, ¿verdad? Con las autoridades, o vamos a tener un beneficio, por decir así, como acá lo llamamos, a futuro, que vamos a poder acreditarnos. Dice acá, en una jurisdicción donde una entidad se deduce fiscalmente los pagos del arrendamiento, debe aplicar juicio para determinar si dichas deducciones fiscales son atribuibles a qué, al activo por el arrendamiento, porque las deducciones se relacionan con los gastos, es decir, la amortización derivados de ese arrendamiento, o el pasivo por el arrendamiento, porque las deducciones se relacionan con el pago del pasivo por el arrendamiento. Si las deducciones fiscales se atribuyen al activo, las bases fiscales del activo arrendado y el pasivo por ese arrendamiento son iguales a su importe en libras y no surgen diferencias temporales en el reconocimiento inicial. No obstante, si las deducciones fiscales fuesen imputables exclusivamente al pasivo, o sea, al pago, las bases fiscales del activo y del pasivo por arrendamiento serían nulas, dando lugar a diferencias temporarias imponibles, tanto en el activo como en el pasivo. La modificación lo que viene a indicar es que si dichas diferencias temporarias son iguales, se reconozca como un pasivo y un activo por impuesto diferido. Ahora, el cambio a la excepción del reconocimiento. Como consecuencia de los diferentes enfoques que había a la hora de abordar el reconocimiento inicial de impuestos diferidos en el registro contable inicial de las transacciones, tales como arrendamiento financiero bajo la 16, que es lo que les decía anteriormente, prácticamente me decían, ¿para qué lo voy a reconocer si voy a tener un activo y un pasivo por impuesto diferido? Entonces queda neto, como decimos acá. ¿Para qué? ¿En qué me va a impactar? Entonces, ese cambio que hubo ahorita, no ahorita, ¿verdad? En el 2021, de la excepción del reconocimiento inicial, es donde dice que a consecuencia de esos diferentes enfoques que había, entonces el IASB decidió reducir el alcance de las exenciones en el registro inicial, en el artículo 15, y conocido como excepción inicial para que no se aplique a transacciones que en un reconocimiento inicial darían lugar a impuestos diferidos, o sea, activos o pasivos, por ese importe. Solo dice, si el reconocimiento de un activo por derecho de uso y un pasivo por arrendamiento diesen lugar a impuestos diferidos y pasivos por impuestos diferidos en el momento inicial, seguirá siendo de aplicación de excepción. Esta modificación no cambia la circunstancia para aplicar excepción en el reconocimiento inicial, es decir, que si las diferencias temporarias que pudieran surgir en un activo o un pasivo después del reconocimiento inicial se diera en ese momento, ¿verdad? En el reconocimiento, se aplique la excepción. Sería necesario analizar el motivo por el cual que aparecen en esa fecha posterior y determinar si corresponden a los impuestos diferidos o no que fueron objeto del registro y que por lo tanto no podrían ser reconocidos posteriormente. Ahora, el activo y el pasivo por impuestos diferidos no son iguales. La modificación requiere que las entidades reconozcan un activo y un pasivo por impuesto diferido por separado, cuando las diferencias temporarias surgidas en el reconocimiento de un activo y un pasivo son iguales. Sin embargo, es posible que esos impuestos, ¿verdad?, no sean iguales. Por ejemplo, una entidad podría reconocer un pasivo por impuesto diferido que no cumpliera con los requisitos de reconocer un activo de impuesto diferido, si no pudiera beneficiarse de las deducciones fiscales, o podrían ser de aplicación de tipo impositivo diferente a las diferencias temporarias imponibles y deducibles. Aquí les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, los edificios. Ustedes saben que para la materia fiscal acá en Nicaragua, para que las autoridades reconozcan una depreciación o todo el gasto que esté relacionado con un mantenimiento de un edificio, tiene que estar en uso.
Por ejemplo, nos podemos encontrar compañías que tienen un edificio, una bodega, qué sé yo, que está sin uso. Jamás y nunca las autoridades fiscales van a permitir que esa depreciación sea un gasto deducible, porque dicen, o sea, no está sacando ningún provecho, no hay ningún beneficio de tener esa bodega ahí. Ahí la tenés tirada, es verdad que está dentro de tu estado financiero, es parte de un activo tuyo y qué sé yo, si la estás rentando, e inclusive puede ser acá en el arrendamiento financiero, donde vos la reconoces por derecho de uso y ni siquiera la estás usando. La compraste porque tenías planeado que ibas a hacer una bodega o que ibas a extender ahí la parte del área de producción, pero nunca lo hiciste y ahí quedó. Es como en el caso de los sistemas, que he visto compañías que compran sistemas y nunca los implementan. O sea, ahí están las licencias compradas, pero no está en ejecución, no está la implementación del sistema. Entonces, en este caso, es como que la interpretación de lo que nos quiere decir la norma. Igual en los escenarios que dice acá anteriores, que a veces esto dice, al final no lo entendí, que el reconocimiento inicial, que sí va a ser igual que el activo y pasivo diferido, que en algunas ocasiones el activo y el pasivo diferido pueden ser diferentes. Entonces, ya en la práctica ya lo sabemos los que andamos en esto, en qué escenario es que nosotros lo ponemos en práctica. Entonces, vamos a entrar un poco en lo que es la práctica. Este Excel también se los voy a compartir para que el ingeniero Roque se los pueda proporcionar a ustedes como una plantilla. Claro, que les indico, no ocupemos las plantillas como que fueran una camisa de fuerza. Es decir, regáleme esa plantilla o es que ahí voy a colocar todo. No, porque esto se viene modificando de conformidad a la transacción o el registro que vayamos a hacer. Esto no es que tiene que ser así, sí o sí. No, ustedes de conformidad a lo que vayan haciendo, ahí lo pueden ir aplicando. Sí que les da como una orientación, porque acá también le pegamos lo que es la norma. Eh, Hay un mapa que es para mayor facilitar la idea, ¿verdad? De cuándo es una diferencia temporaria, cuándo se pueden dar esas diferencias temporarias. Entonces, sí, les va a servir como una herramienta, pero no lo tomen que le puedan decir, ah, es que esta me la dio Omar allá del colegio. Y yo lo monté ahí y ahora me dio ese impuesto y está bueno. No. Oyeron que no, solo que les sirva como práctica a ustedes, fíjense en los ejercicios que están ahí, porque lo tenemos por deterioro, por diferencias de la depreciación, por mediciones del valor neto, de los pasivos y del arrendamiento y un consolidado. Entonces sí, es bastante completa, pero sí, solo sí les puede servir que en este caso ustedes van a hacer igual que el ejemplo, pues tal vez en monto es diferente, en años diferentes, que al final les va a resultar como herramienta porque el procedimiento lo quiere. Entonces vamos, aquí este es un mapa del estado de resultado, ¿verdad? De una compañía, pero lo que me gusta acá es que podemos ayudarnos en que más fácil, facilitarnos la vida entre nosotros, los colegas. Dame ese insumo que me ayuda y sabemos que no tenemos que ser egoístas en la vida. Entonces, acá les voy a dejar un listado de las diferencias temporarias que pueden salir de diferentes tipos. Una, tenemos, no sé si ahí se miran, si aprecian mejor, me dicen, porque acá yo pues, lo veo bien, obvio, ¿verdad? Pero ustedes me dicen si se aprecia bien o no. Eh, Gracias, chicos, por las apreciaciones. Deterioros acumulados. Cada vez que hablaremos de deterioros acumulados, vamos a tener diferencias temporarias. El deterioro acumulado de cuentas por cobrar, pérdida esperada que le llamamos, ¿verdad? Los cálculos, deterioro acumulado de inventario, deterioro acumulado en activo fijo, la diferencia en depreciación, que son las depreciación acumulada según la NIC 16, la amortización acumulada según la NIC 6, el costo de la depreciación acumulada, son costos financieros que nos lo da la NIC 23, las mediciones, sí, la vamos a facilitar, don Oscar, oye, esto se los va a hacer llegar el ingeniero Roque,
¿verdad? Junto con el certificado de participación, lo que les pedimos es que le den link, entren al link y se registren, por favor. Regístrense para que el ingeniero les pueda enviar la información del material que estoy utilizando más su certificado. Si no se logran registrar, pues no les va a llegar ni el certificado ni el material. Tenemos las mediciones de valor razonable, que uno, el valor razonable acumulado de inversiones en acciones y del valor razonable acumulado de inversiones inmobiliarias. Los pasivos estimados, que ya sabemos que las vacaciones por pagar es un pasivo estimado, y las provisiones según la NIC 37. Porque hay muchos que dicen, andar, provisioname la luz. Eso no es una provisión, eso es una obligación ya. Tenés que pagarla sí o sí. Provisión es algo como acá lo traemos, ¿verdad? Las vacaciones, eso sí es una provisión. O lo que hace referencia a la NIC 37. Pero esa palabra siempre que ando ahí en las compañías, provisionar, no, registrar. Ahora, la medición de ingresos diferidos para efectos contables, no tributarios, ingresos diferidos para efectos tributarios, no contables, viceversa, y los arrendamientos operativos, que son los activos por derecho de uso, que ya sabemos que hay una depreciación acumulada, y los pasivos por arrendamiento. Entonces tenemos diferencias temporales deducibles y diferencias temporales gravables. Entonces vamos a ver acá un pequeño estado de resultados, suponiendo que la tasa legal, ¿verdad? Acá Nicaragua al 30% tributo de esta compañía, porque ya sabemos que en el artículo 52 nos da como que, perdón, un rango de decir, según tu renta neta vas a tributar con esto, con esta alícuota, pero aquí estamos suponiendo que es el 30%. Si ustedes se fijan, está el impuesto a la renta corriente, que es el impuesto que le vas a pagar sí o sí al fisco, y el impuesto a la renta diferido. Entonces, si ustedes pueden ver acá, está la tasa legal con que estamos tributando y está la tasa efectiva, que si ustedes se fijan, realmente es el 33.78%. Acá se me viene a la mente a mí, es como el caso de las alícuotas por arrendamiento, alquileres. La alícuota correcta es el 15%, pero la tasa efectiva es el 12%, porque la ley nos dice que vamos a tributar en base al 80% de eso, no del 100%, pero la alícuota es el 15%, no existe alícuota del 12% para los alquileres de inmobiliarios, ¿verdad? Entonces, acá se me viene a la mente aquí algo así cuando estamos en la parte de los impuestos diferidos, porque tenemos la tasa legal y la tasa efectiva. ¿Cuál es la distorsión? Obviamente, ¿verdad? Es la diferencia que tenemos entre los estados, lo que le vamos a presentar al fisco, que es su base fiscal, valga la redundancia, con la base contable en México. Esa distorsión la vamos a conciliar. ¿A dónde? A través de una conciliación tributaria. De la misma manera como hacemos nuestra conciliación para darle al César lo que es del César. Si ustedes se fijan, tenemos la misma utilidad antes de impuestos. Después viene la diferencia temporaria que tenemos, que en este caso decimos que son 30.000. Tenemos menos la diferencia temporaria de 10, que en este caso nos resultó 10.000, porque recuerden que tenemos diferencias temporarias, que estábamos hablando, deducibles, y diferencias temporarias gravables. Entonces, si nosotros miramos la diferencia temporaria permanente que resulta de lo que nosotros venimos haciendo el cálculo mes a mes, o lo pueden hacer una vez al año, pues tampoco seamos tan extremistas que si no lo hago mes a mes está malo. Lo malo es no hacerlo, ¿verdad? Y dejarlo registrado en el ejercicio. Si ustedes lo pueden hacer anual, háganlo. Todo es que tengan el control o una matriz AFI donde ustedes puedan quedar claro con el cálculo que están llevando, y al momento de analizar por medio del método del balance, por decir así, ustedes puedan llegar a esa conciliación de la tasa efectiva.
Dice, impuesto a la renta diferido por el método del balance. Saldo inicial que tenemos acá, que es este que está acá, si ustedes se fijan, es el saldo inicial de la diferencia temporaria, con el saldo final del efecto combinado que tenemos de esas diferencias temporarias. Nos da 6.000 Córdoba o 6.000 dólares, euros, lo que ustedes quieran, la moneda que estén utilizando. Más o menos las diferencias temporales del año. Aquí no dice de los 6 años, del año, ¿verdad? Que nacen de las diferencias temporarias que tenemos deducibles y las gravables. Entonces son los 20.000. Y si ustedes le aplican la tasa efectiva que están tributando a esos 20.000, se fijan que dan los mismos 6.000. Entonces ahí está la conciliación. Ah, pero si yo no hubiese hecho mi impuesto diferido, si en este caso yo no tuviera esto, que está como por acá, yo les coloco acá, por decir, pero tenemos una diferencia y permite. Por ejemplo, acá, porque, bueno, acá, ¿de dónde salen esos 110? Dice. Bueno, estos 110 salen del resultado que vamos a tener del año, del más menos de la diferencia, más el saldo inicial que ustedes traigan, ¿verdad? De la diferencia temporaria anterior. No de 6 años atrás, no, de la anterior que se supone que va mes a mes calculada. Porque si eso no va mes a mes y ustedes colocan la que dejaron del 2013 en el cierre del 2023, les aseguro que no les va a cuadrar. ¿Ya? Entonces, ese saldo final de la diferencia temporaria es lo que va a pasar para el año 2024. Si nosotros no hacemos estos cálculos, chicos, acá, jamás, jamás y nunca la tasa que nosotros estemos calculando acá, vamos a llegar a la conciliación de esa distorsión que nosotros tenemos aquí. ¿Se fijan? Por ejemplo, si yo quito el impuesto a la renta diferido, dice que la tasa efectiva es del 35.20%, pero la distorsión dice que es de 3.78%. O sea, como no apliqué, no lo dejé, jamás y nunca lo voy a poder conciliar. Jamás y nunca me va a cuadrar. ¿Por qué? Porque estoy omitiendo en realizar esos cálculos cuando me están dando mis transacciones contables diferencias. Estoy teniendo diferencias temporarias. Imponible, no imponible, deducible, no deducible. Las tengo que realizar para poder cuadrar y que realmente mi tasa efectiva sea la correcta que dice mi declaración, o sea, que diga el 30%, eso es lo correcto. Porque imagínense que ustedes no lo hagan y después le salgan con la broma al dueño de la compañía o los socios. Ah, sí, es que mira, de la práctica contable que estamos llevando, en este año que estamos ya en el es que a mí se me olvidó decirte que esto que te estoy diciendo te lo tenía que haber dicho en el 2021, pero se me olvidó. Ahora el impacto que vas a pagar en impuestos es tal X. Y te va a decir el dueño, pero ¿de dónde sale esto? ¿A dónde me lo mostraste? Nunca me lo mostraste en los estados financieros. ¿Dónde me decía mi estado financiero que yo iba a tener un gasto, o sea, perdón, una obligación con el fisco ahorita en este año 2024? No, no salía porque no lo calculé en el momento, pero ahorita que ya lo estamos dando, pues ya está ahí. Eso es lo que vas a pagar. Imagínense, donde los estados financieros sirven para hacer proyecciones de flujo, proyecciones de inversión, y vos no le dijiste, como no lo hiciste, entonces vino los dueños y dijeron, bueno, vamos a invertir porque tenemos este excedente en el flujo, vamos a hacer una inversión y sin saber que ahorita en este año tenían que desembolsarse ese dinero. Entonces, estamos presentando estados financieros que no son reales, o sea,
que no tienen la esencia realmente financiera, económica. Estado financiero totalmente incorrecto, porque no le estás diciendo al dueño, a los lectores de ese estado financiero que en N años va a tener una obligación que va a tener que pagar por esa práctica que está llevando y que le va a surgir sí o sí, porque si estás bajo ese marco no puedes cambiar tu política, tiene que estar siempre de conformidad a lo que dice la norma. Tu política no puede ir a la derecha si la norma dice que vayas al centro, porque también estarías cayendo en un error. Tenés que estar de conformidad al alcance que te dice la norma. Entonces, esa es la importancia de los impuestos diferidos. De decir a los lectores, a los dueños, mira, vamos a tener que un pago en este año. Por eso el impuesto diferido va cambiando. Si ustedes se fijan acá, en el año, por decir, 2022, quedó con 90.000, pero si ustedes se fijan ya para el 2023, ya él va con 110, perdón, para el 2024 ya va con 110. Entonces va más, menos. Y acá el mismo ejemplo lo van a tener para el cálculo de los deterioros. Si existen deterioros en las cuentas por cobrar, no voy a dejar yo donde mi práctica, según la norma, ¿verdad? Para aplicar el deterioro. Es que es el 2% porque la ley fiscal dice que es el 2%. No, tenés que hacer la metodología que habla para llegar a ese deterioro y comprobar que ese es tu deterioro de la cartera. Y vas a tener una diferencia temporaria y ahí van a hacer un impuesto diferido. Entonces, acá les dejo el ejemplo de lo que son por el deterioro, ya sea de cuentas por cobrar, de inventario, de activo fijo. Igual siempre va con la conciliación tributaria, siempre la van a tener ahí la conciliación tributaria. Es más, hasta las famosas cuentas están por ahí para que, como siempre nos encantan las famosas cuentas acá va y por cada año. Imagínense que acá les compartimos la parte de la famosa regla que le dicen algunos colegas, que se incrementa el pasivo, tenés un pasivo diferido y tal cosa. Entonces acá, por ejemplo, la NIC 12 lleva a la contraria a todas las estimaciones contables. Si una estimación contable incrementa el valor de los activos, entonces tenés un pasivo por impuesto diferido. Sí. Y si decrementa el valor de los pasivos, tenés un pasivo por impuesto diferido. Y si incrementa el valor de los pasivos, un activo por impuesto diferido. Y si decrementa, un activo por impuesto diferido. O sea, ahí va. También les voy a dejar acá la parte de las diferencias por las depreciaciones, que ya sabemos que se dan por la vida útil. Igual, con una ayuda mental de la práctica, de lo que es la realidad, cómo van resultando, cómo lo miramos nosotros al momento de hacer el análisis, de las mediciones, igual acá se los dejamos, la de las mediciones a valor razonable, los pasivos de la misma manera, acá le dejamos la estimación contable que reduce, ¿verdad? Cuando es los activos, los pasivos por vacaciones, acá se los dejamos y le dejo hasta la norma que lo dice, ¿verdad? La NIC 19, los pasivos por litigio a largo plazo, los arrendamientos, acá están ilustrados de la misma manera, el efecto que va a tener en el estado de situación financiera, un pequeño consolidado, que aquí lo pueden ver de todo y cada una de las que dicen anteriormente. Les dejamos la norma porque también acá van a tener de las inversiones en subsidiarias, subtales. Sabemos que esta es tal vez no a la mayoría se nos hace frecuente porque acá casi bueno, no todos manejamos esta parte y no todos en la práctica andamos en este tipo de giro de estas inversiones en subsidiarias que tienen relacionada todo lo demás, pero por acá las dejamos. También el cambio en el ORI, ¿verdad? Que para los que no saben que son los otros resultados integrales, la comprobación de las tasas, que, que este es para mí es muy, muy, muy excelente porque me doy cuenta que sí está malo mi cálculo de impuesto diferido o no está malo. Porque acá demuestra la tasa que estás utilizando y la diferencia permanente que te da tendría que cuadrar. O sea, acá
Eh, les dejo esta parte donde están las alícuotas. Ya saben que acá pueden cambiar diferente en dependencia de lo que ustedes están declarando como renta neta. Si es el 30%, ok, si es el 25%, entonces ahí se los dejo por diferentes escenarios. Igual las pérdidas y créditos fiscales no utilizados, que de la misma manera pues hace referencia a la NIC 12, ¿verdad? Con este tema de pérdidas y créditos no, fiscales no utilizados. ¿Cómo lo van a hacer? Ok, yo, mi compañía HBC, tengo pérdidas y créditos fiscales no utilizados. ¿Cómo va a impactar esto en mi estado de resultados, mis efectos que voy a tener? Entonces, por acá se los dejo. También, igual con la práctica del impuesto diferido y la conciliación de ese impuesto diferido. Bueno, por mi parte, he finalizado, ¿verdad? Este pequeño tema, siempre en celebración del aniversario de nuestro colegio, ¿verdad? Dando nuestro grano de apoyo al colegio y a ustedes como membresía, ¿verdad? Que son el motor de la continuidad de nuestro colegio. Y si tienen alguna pregunta, gracias, don Cornelio. Si quieren saber más de impuestos diferidos, entonces acá tienen este servicio, a esta servidora, ¿verdad? Y pues espero que les haya gustado, que haya sido un tema de interés. Sé que no a todos les gusta por la parte fiscal, por la parte financiera, que dicen no le entiendo a ninguna de las dos, pero si están dentro de este mundo de la compañía, que realmente están obligadas, por decir así, a estar bajo NIF, en este caso, las que son normadas, debemos de saber cómo vamos a hacer el cálculo del impuesto diferido, porque estas matriz que les voy a compartir, pues les van a ayudar mucho, así como me ayudaron a mí para comprender un poco, ¿verdad? De cuando estuve estudiando esta parte de impuestos diferidos, porque hay un máster en NIC 12 que es muy bueno, muy, pero muy bueno. Eh, Me ayudaron un montón, pero sí siempre de la mano con la ley, o sea, con la ley fiscal no, ¿verdad? Pero con la normativa, la NIC 12 y también teniendo entendimiento del alcance, de la metodología, de las otras normas que entran en función, ¿verdad? Eh, para realizar las transacciones. Esto ha sido todo por mi parte. Muchas gracias, chicos. Acuérdense en inscribirse, darle clic ahí en el link y registrarse para que les llegue la información y para que les llegue su certificado. Muchas gracias y buenas tardes a todos.